Unas notas de piano que se cuelan en nuestra ventana, una pieza de Claude Debussy en el dial de la radio, una sonata que embellece nuestra serie preferida. Hay muchas formas de convivir con la música clásica, pero sin duda una de las más emocionantes es el directo. Piezas tan bellas como esta y muchas más se pueden disfrutar en la nueva temporada de Ibermúsica. Para conocer a fondo las novedades de este año contamos con su director, Llorens Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña, que está viniendo y ya se incorpora aquí con nosotros, Javier Perianes, el que habéis visto tocando y es uno de los maestros, de nuestros pianistas más internacionales. Ha actuado en los mejores escenarios de la mano de los mejores directores de orquestas. Javier, bienvenido también. Encantado. Un placer estar con vosotros. ¿Qué diríais que tiene la música en vivo, la música en directo, que emociona, que toca, que transmite tanto? ¿Qué tiene la música en vivo? Bueno, tiene la emoción del directo, la vibración que se produce, la comunicación que se produce entre los artistas y el público que va a escucharlo. Eso, por mucho que queramos emularlo o imitarlo con la sensación de escuchar un disco, incluso de un disco que haya sido grabado en directo, yo creo que es incomparable. Yo, de los primeros recuerdos que tengo de escuchar una orquesta en un escenario, sentir la vibración del escenario y cómo llegaba esa vibración al patio de butacas, ¿no? Entonces, eso es una experiencia realmente única. Sí, artes escénicas tienen esto, ¿no? Que se producen al mismo tiempo que tú las escuchas o las ves, sea música, sea teatro, y es muy distinto a escuchar cuando ya está grabado. Entonces es vivir y estar al mismo tiempo que se desarrolla lo que sea la obra musical o la obra de teatro, y entonces tú te sientes parte de este espectáculo. Javier, además tú has tocado y sigues tocando por todo el mundo. ¿Esa reacción es siempre la misma en todos los países o cambia un poco el tipo de emoción que despierta la música en función del lugar? Bueno, hay públicos que son pues, un poco más entusiastas o públicos que pueden ser un poco más fríos, pero a mí me gusta pensar que el público sea de cualquier parte del mundo, cuando recibe algo que le entusiasma, que le interesa y que le emociona, pese a que las reacciones puedan ser diferentes por el carácter y cultura de cada país o de cada región, pues siempre hay un respeto y un cariño por el intérprete que lo acaba de hacer. Así que no nota grandes diferencias. Hombre, evidentemente, esa disciplina del público japonés cuando aplaude, todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? O cuando escucha, o el silencio, que el silencio es un cómplice y un aliado indispensable para nosotros. Japón es como uno de los grandes paraísos, pero que luego la pasión de Iberoamérica o incluso de España, o el respeto y la veneración que hay, por ejemplo, en países como Alemania, como Austria. Bueno, todo esto es una colección a lo mejor de clichés, pero creo que en muchos casos se parece un poco a la realidad. Donde tampoco faltará emoción esta temporada es en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Llorens, pregunta obligada, ¿qué es Ibermúsica para quien no lo conozca, aunque a estas alturas ya se conoce muy bien? ¿Y cuál es el objetivo de la programación que hacéis? Pues Ibermúsica es una promotora musical que organiza conciertos especialmente en Madrid y en Barcelona, donde tiene sus temporadas, pero que aprovecha precisamente esos conciertos para invitar orquestas y poder organizar también giras por toda España. Entonces Ibermúsica, que ya tiene 55 años, en todos estos años ha traído, vamos a decir, las orquestas más importantes, quizá también las mejores orquestas de todo el mundo. Entonces, claro, en definitiva, perdona, es un abanico, es mostrar el abanico de lo que es la música orquestal internacional en nuestro país. Decías 55 años, cifra redonda. Cuando se cumplen aniversarios así, ¿hay sorpresas? ¿Nos avanzas alguna? Bueno, fíjate, hemos empezado la temporada con la Filarmónica de Viena, con el maestro Gatti, y hacía ahora tiempo que no venía Ibermúsica, entonces ha hecho Madrid, Zaragoza y Barcelona. Entonces esto quizá ha sido la sorpresa como para abrir la temporada, y de hecho pues tenemos unas 30, creo que recordar 35 sorpresas, que quiere decir 35 conciertos distintos donde presentamos distintos artistas, distintos maestros, distintos solistas como Javier, y así de este modo pues podemos tener un mapa de lo que es el mundo musical en Europa y de hecho en otros continentes, porque este año vienen orquestas americanas y vienen orquestas también japonesas. Es decir, que no solo en Europa. Un buen retrato de la música clásica mundial. Sí. Y claro, decíamos, uno de los grandes solistas este año es Javier. Javier, juegas en casa, has vivido muchos años en Madrid. ¿Eso significa que cuesta más elegir el repertorio y cómo se hace? No, en este caso no fue muy difícil porque además a todos nos pareció muy interesante
hacer una obra que, aunque parezca increíble, no se había hecho nunca en Ibermúsica en estos 55 años de historia, ¿no? Que era el concierto número 5 para piano y orquesta de Camille Saint-Saëns, con una de las orquestas referentes europeas, como es la maravillosa Filarmonía de Londres, y uno de los directores no solo emergentes, sino ya consolidados a nivel mundial, que es Santu Matías Rubali. Entonces, cuando pensé en el repertorio, claro, en Madrid, en Ibermúsica, he tenido la suerte, el privilegio y el honor de actuar en algunas ocasiones, haciendo los conciertos de Beethoven, haciendo las noches de las líneas de España, haciendo el Ravel, Filarmónica de Israel, London Philharmonic, y en esta ocasión pensaba que había que hacer algo, bueno, distinto, un poco más original. Es un concierto que ya está incorporado en el repertorio, por supuesto que sí, que se toca mucho, pero menos que muchos otros. Y nos pareció a todos una idea muy bonita presentar el quinto de Saint-Saëns en la serie, sí. Has citado antes a la Filarmónica de Viena, has citado bueno, a Javier, tendréis a Gustavo Dudamel, a Gatti, a María Dueñas, por cierto, que es una de las prodigiosas del violín, 21 años, española, que la quiere tener todo el mundo. ¿Cómo habéis conseguido de Llorens que venga toda esta gente y muchísima más a Bueno, en Ibermúsica tenemos relación con María Dueñas. De hecho, yo creo que desde que ella tenía 15 años o algo así. Era una de estas personas que se le ve un talento absolutamente excepcional desde el punto de vista técnico, pero sobre todo desde el punto de vista musical, desde muy joven. Entonces ella en estos años, bueno, ha ganado distintos concursos y está haciendo una carrera internacional de las primeras, en primer orden, porque toca con Filarmónica de Nueva York, toca con Berlín, toca con las mejores orquestas, o sea que está a primer nivel. O sea, como habéis estado siempre a su lado, al lado de estos grandes músicos, pues quieren estar también. Hemos empezado hablando de la emoción que supone la música en vivo, la música clásica, y me gustaría jugar con esta idea. Os voy a proponer unas situaciones y me tenéis que elegir un tema que elegiréis en esas circunstancias. Empezamos por Llorens. Le has pedido un aumento a tu jefe, te ha dicho que no, y cuando llegas a casa, algo frustrado, algo enfadado, ¿qué suena? Pues a mí una obra que siempre me gusta escuchar, en buenas situaciones y en malas, es Noche Transfigurada, de Schönberg. Que es esta que vamos a escuchar de fondo. Digamos que ya se le ha pasado que no le han subido el sueldo, pero en este caso te toca a ti, Javier. Estás en el camerino a pocos minutos de empezar la actuación, has decidido salir a estirar un poco las piernas y un pájaro te ha dejado una huella en la chaqueta, que es oscura como la que llevas ahora. Entras otra vez al camerino, estresado, buscando un recambio. ¿Qué música te pones? No voy a ser muy original. Yo, si estoy a punto de hacer un concierto, y en este caso estamos pensando en este concierto de Saint-Saëns que hemos hablado, pues lo que tengo en la cabeza pues son diferentes pasajes del concierto, cómo empieza, cómo acaba, transiciones, primer, segundo, tercer movimiento. El concierto que tienes por delante es lo primero que tienes en la cabeza, con o sin el regalito del pajarito. Y suena así. Y aquí tenemos el pajarito también, ¿eh? Lo oyes, ¿eh? Llorens, para compensar que no te sube el sueldo, el jefe ha dicho, eso sí, que este año en el lote navideño incluye un jamón de pata negra. Estás ahora feliz, vas en coche y decides poner música que esté a la altura de este jamón. Pues yo creo que entonces pondría el Mambo de West Side Story, de Leonard Bernstein. Y aquí tienes el jamón también, ¿eh, Llorens? Y para terminar, Javier, ya has salido, has hecho una de tus grandes actuaciones, ha habido un récord de minutos de ovación en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y mientras estás saludando, te están aplaudiendo, ovacionando, ¿qué música suena en tu cabeza? Voy a insistir, el mismo concierto que acabo de terminar. ¿Pues si ya lo has hecho? Claro, pero ha pasado lo siguiente, lo primero era por lo que está por suceder y lo segundo es por lo que acaba de suceder. Pero claro, lo único que tienes en la cabeza es todo lo que acaba de suceder, qué tal pasaje corrido, qué tal ha ido con la orquesta, probablemente pues el tercero o el segundo movimiento del concierto que lo tienes más cerca del oído. Esto es lo que suena en la cabeza de Javier estos días. El tercer movimiento, sí señor. Y ahora vamos a fantasear para terminar. Si no hubiera limitación temporal para ninguno de los dos, ¿qué personaje de la historia de la música os hubiera gustado a ti, Llorens, programar y a ti compartir escenario? ¿Con quién? De todos los tiempos, ¿eh?
Bueno, hay tantos y por suerte también tenemos tantos conciertos para hacer, pero quizás si debiese escoger solo a un compositor, escogería Mozart. Vale. Javier. Yo, si tuviera oportunidad de charlar, voy a escoger dos. Me gustaría muchísimo charlar con Bach. Sería una charla apasionante, y desde luego con Beethoven. Parece un personaje también apasionante, pero claro, esto es como tienes 200 hijos, ¿con cuál te quedas? Ya, claro, es difícil. Son tantos, ha dicho Mozart, por supuesto que Mozart también, Schumann, Chopin, Franck, Debussy, Ravel, de O Falla. sea, los dos con compositores, ¿eh? En cualquier Sí, caso. Sí. Una pregunta, para quien nos esté viendo y tenga la sensación de que la música clásica no va con ella o con él, de que es algo de unos cuantos, de unos elegidos, de unos privilegiados o de unas privilegiadas, ¿cuál es el problema? ¿Que la música clásica debe acercarse más al gran público o que el gran público tiene que abrir un poco la mente y pensar que es accesible? Bueno, las cosas suceden. Es decir, la música clásica, yo creo que a medida que vas avanzando en la edad, también te va entrando mejor. Entonces hay una edad que quizás los temas de música clásica pueden ser largos y entonces cuestan más. Y yo creo que a medida que nos vamos haciendo un poco más mayores, pues entran más fácilmente. Pero sí que hay un estereotipo en el cual yo no estoy de acuerdo de que la música clásica es elitista. Claro, por música eso clásica digo. es lo más popular que hay. En muchos países, especialmente en Latinoamérica, se utiliza la orquesta y se utiliza el movimiento clásico como para ser un movimiento donde la gente se reúne. Es decir, en una orquesta nadie puede hacer música por su cuenta. Entonces la orquesta y la música clásica sirve para acordar y para llegar a consensos, bien sean de afinación, de ritmo, de manera de tocar. Entonces las han utilizado y las están utilizando, y yo creo que es un ejemplo a seguir como para ayudar a la transformación social, a incorporar a gente que quizá está fuera del mundo de la cultura, y la música clásica ha servido para esto y sirve mucho. Entonces no creo que debamos caer en este tópico que se dice que la música clásica es elitista, en absoluto. No, por eso, por supuesto, pero creemos que era importante destacarlo. De hecho, por eso también estáis aquí, sois parte de la cultura y tan importantes como cualquier otra disciplina musical. De hecho, enseguida te escuchamos. Gracias por jugar con nosotros. Javier, vas a quedarte un ratito más a tocar en directo, ¿no? Cómo no, un placer.